Parece que ahí está, ahí está. Muy buenas tardes a todas y todos los que están aquí presentes. En primer lugar, quiero agradecer a Anabel Fernández Sagasti, como dijo ella. Me acuerdo unas peleas enormes que llevábamos contra quienes gobernaron nuestro país en un momento determinado y pretendían hacer que todos esos bienes comunes a nosotros, a los argentinos, como lo era la electricidad, el gas, había un ministro que lo había resuelto incentivar esa idea de que los servicios públicos son un bien de mercado y nos podían cobrar los costos, las inversiones que no hacían ellos para que lo pagáramos los usuarios de la Argentina. Y yo me acuerdo todavía, el día de hoy, la creación de esa multisectorial en todo el país, que yo me acuerdo desde lo que no era todavía una fuerza política, era una asociación de consumidores, habíamos resuelto representar el problema del bien de mercado del gas con una frazada, que terminó llegando a esta casa en la Cámara de Diputados. Y vaya que durante años que duró ese mandato pudimos meter en cada... Hay muchos colegas diputados y diputadas de esa época que saben que en cada proyecto que se trataba en la Cámara, el derecho de los usuarios y consumidores era tratado por nuestra fuerza política. Y quiero agradecer también al ministro Sergio Massa, que es quien nos incentivó en todo este último tiempo a terminar la redacción de este proyecto que comenzó hace mucho tiempo, fruto del trabajo de muchos especialistas en la materia del derecho del consumo como docentes en la universidad, líderes de organizaciones de consumidores que a lo largo y a lo ancho del país todos los días hacen un granito de arena para que este derecho de los consumidores tenga un escalón más en el ejercicio, en poder ejercerlo de verdad. También quiero agradecer al doctor Dante Rusconi, que se encuentra aquí presente y que fue el hombre que le dio forma a estos más de 647 artículos que tiene este proyecto de código que hoy comienza su discusión en el Senado. A la doctora Gulottieri, al secretario de Comercio del Ministerio de Economía, que hoy se encuentra aquí presente y que también nos va a dirigir unas palabras, y por qué no, al director nacional de Defensa del Consumidor, el doctor Alejandro Pérez Azaña. También a la subsecretaria de Defensa de los Consumidores, que hoy ocupa ese cargo para el ejercicio desde el Estado del derecho de los consumidores. Muchas gracias por haber venido a las legisladoras y legisladores con quienes formamos parte de ser compañeros en la Cámara de Diputados, y a los senadores, senadoras y a todos aquellos que están interesados hoy en venir a tomar conocimiento de qué trata este proyecto. Yo tenía pensado en un extenso texto explicarlo técnicamente, la verdad que no es posible, me cuesta por la personalidad. Pero sí podemos decir que el problema que tenemos los consumidores parte de que no haya una protección integral. ¿Qué significa esto? Fíjense que en el año 1993 se sancionó la Ley de Defensa de los Consumidores. Acto seguido, en la reforma de la Constitución del año 1994, se incorpora en el capítulo de los nuevos derechos de la Constitución el derecho de los usuarios y consumidores, pero no como un hecho del mercado más, sino que tiene que ver con la transversabilidad, con la persona que involucra el acto de consumo. El acto de consumo no va por la firma de los contratos de consumo. El artículo 42 de la Constitución en ese momento lo que hace es establecer los parámetros que tiene que tener la relación de consumo entre los proveedores y los consumidores. ¿Y qué significa? No solamente el consumidor que compró el aire acondicionado, fue a una tienda de ropa o ya está en el mercado, sino el consumidor como persona en todo el espectro de la sociedad. ¿Y qué significa eso? Que, bueno, consumidores también somos, no solo en el mercado, sino en la prestación de los servicios públicos. Por eso decía Anabel recién lo que significó
esa lucha de los consumidores cuando a los servicios públicos se los intentaba marcar tan solo como un bien de mercado. Y también ocurrió que la legislación de la Argentina incorporó los tratados internacionales de derechos humanos. El derecho del consumo es un derecho humano. ¿Por qué? Porque tenemos los consumidores el derecho, y ya no hablo de los consumidores del mercado, hablo de todos los ciudadanos, de tener el derecho de acceder a los productos y a los servicios. El derecho de que se les cuide la salud, el derecho de tener la información adecuada, clara, veraz. ¿Para qué? Para poder elegir con libertad dentro de un sistema económico como el que vivimos de libre mercado. E impone algo que es muy grosso al derecho del consumidor, que desde el Estado se tiene que proteger el interés económico. No es un tema. Después, yo quería hacer referencia a este nuevo paradigma que marcaba recién Anabel. Sí, este código no es un código como aquellos que se presentaron con antelación y que hoy tienen vigencia, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, en donde se lo trata al consumidor como parte del mercado. Hay una referencia que podemos hacer al respecto. Después que pasó la Revolución Industrial, apareció la lucha del derecho de los trabajadores y se identificaron los trabajadores como la clase trabajadora. Desde que el sistema económico en el mundo empezó a considerar el consumo como la base esencial de la rueda que da para el progreso, hoy los consumidores tenemos que de una vez por todas empezar a considerar que somos la clase consumidora que necesita tener representación, que necesita tener un cuerpo normativo que proteja su derecho independiente de las relaciones del mercado. Eso es este código. Hoy yo a lo mejor lo estoy explicando a partir de aquellos que entienden el derecho del consumo, pero explicado a una persona que no sabe dónde están sus derechos y por qué no los puede utilizar, en este código se establecen reglas muy claras que van en línea directa con la defensa del derecho que tienen las personas para poder acceder a mejores condiciones de vida. ¿Cuándo? Cuando adquiere un producto, cuando le prestan un servicio para el hábitat. Porque cuando hablamos del hábitat, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ese derecho de vivir no solamente entre cuatro paredes, ventana y puerta, sino tener derecho a acceder al agua potable, al saneamiento, al acceso al transporte público, al acceso a la electricidad, al gas, y a esto que hace muy poco se declaró como servicio público el acceso a la red. Y fíjense que esto lo vamos a ver en este proyecto a medida que se vaya desarrollando la discusión. Este proyecto cambia el paradigma del modelo liberal. En un sistema económico en donde las relaciones del mercado dependen de la oferta y la demanda, hay ciertas situaciones en las que el Estado se tiene que hacer presente. Las empresas tienen que competir en condiciones de igualdad. Hay que cuidar el acaparamiento de unos poquitos en cada actividad económica. El Estado se tiene que hacer presente para defender la competencia. En ese libre mercado también las empresas tienen que llegar a una línea de largada en la que tengan todo lo necesario para no hacerse trampa entre sí, la lealtad comercial. Y el tercer aspecto, que es este que hoy estamos tratando y que hoy el Senado lo va a empezar a transmitir a partir de su debate, es la protección de la persona en su derecho para el consumo. Estamos hablando de economía, estamos hablando de aquello que va a hacer posible que todos los que vivimos en este país vivamos sobre la base de ese mandato del año 94, que es que los consumidores no podemos estar sometidos a las reglas del mercado, porque si no ocurren las desigualdades tremendas que estamos teniendo. Yo les voy a marcar algunas cosas técnicas. La dignidad de la persona. El consumidor no es el último eslabón de la cadena de comercialización. El consumidor está en todo el proceso. Por eso es que este cuerpo normativo que reúne a todas las leyes que están dispersas
y que están todas pensadas en relación al consumidor que está en el mercado, que ya consume, prevé este respeto por la dignidad de la persona. Todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas tenemos derecho de acceder a los bienes y a los servicios de consumo. Hay algunos temas que vale la pena nombrar de este código. ¿Quién de nosotros no sufre un problema relacionado con el sobreendeudamiento familiar? Fíjense, recién hablábamos de la clase trabajadora que peleaba después de la Revolución Industrial. Hoy tenemos que pensar, como decía recién, en la clase consumidora. Porque si esta situación de la oferta y la demanda, de que puede pasar cualquier cosa con aquellos que ofrecen servicios y productos, fíjense el sobreendeudamiento de las familias. En este código están todas las herramientas claras, fáciles, posibles de acceder sin necesidad de un abogado para que una familia pueda barajar y dar de nuevo ante los graves problemas de endeudamiento y de sobreendeudamiento que padecen. Hoy estamos inmersos, y hay que mirar el futuro, en los entornos digitales. Ya nos vienen obligando, estamos obligados y hacia el futuro a adquirir nuestros productos y la mayoría de los servicios intermediando en el entorno digital. Hoy no tenemos una regulación precisa que cuide a ese consumidor. Bueno, en este código se prevé la regulación de la intermediación del comercio electrónico, la oferta de productos, los consumidores de esos productos y servicios, y que el intermediador no acapare la actividad, como todos sabemos que hay algunos unicornios en donde podemos comprar y vender por la red, pero sin ningún tipo de regulación. Y podría dar ejemplos que son muy claros que no viene. ¿Cuántos de nosotros hemos sido sometidos a las estafas, mega estafas, de aquellos proveedores que apretando un botón pueden cometer graves delitos de consumo? Tarjetas de crédito, violación de los secretos de nuestros dineros en las cuentas del home banking. Bueno, podemos enumerar muchísimo. En este código por primera vez se va a tratar los delitos masivos de consumo. ¿Y por qué les doy este ejemplo? Muchos de nosotros podemos decir que estamos hartos de la puerta giratoria de los que van a las comisarías y a los juzgados y salen rápidamente. Nosotros tenemos una gran preocupación por la puerta giratoria de aquellos que, escondidos detrás de una sociedad anónima o de una sociedad de lo que fuere, una entidad financiera, cometen los delitos masivos de consumo que afectan a todos nosotros por igual como consumidores. Esta progresión que tiene este código también tiene un contenido federal. La senadora Anabel Fernández Sagasti nos propuso algunos cambios que nosotros consideramos pertinentes, porque claro, la cuestión federal en nuestro país es compleja. Yo me acuerdo en esa lucha que teníamos con los proveedores de gas, facilitados por el entonces ministro de la Energía, que ¿qué pasaba? Las acciones judiciales eran interpuestas en nuestras provincias, hasta que un día ese ministro se dio cuenta, pícaro, que todas las medidas cautelares dictadas por los jueces federales en las provincias se podían resolver acá en la capital federal. Acá se prevé un sistema de acciones colectivas que puedan iniciar los consumidores para que, yo no quiero hablar mal de nuestros porteños, pero la concentración del poder, la concentración del poder en esta capital federal es enorme, sobre todo en el sistema de la justicia. Muchos nos preguntaban, ¿qué pasa con los juzgados, con la organización de la justicia federal a los efectos del derecho de los consumidores? Hay que descentralizarla. No está en este código, pero será para el futuro. Tiene que empezar a haber secretarías especializadas que traten los temas de consumo en los juzgados federales y sobre todo en el interior del país. Este es un camino enorme que se abre. Este código no es igual a otros. Este código no está tomado sobre la base de considerar al consumidor, es la tercera vez que lo digo, dentro del mercado. Este código está redactado sobre la base de considerar a la persona humana, porque la persona es la que está involucrada, no los negocios de las empresas que tienen que cuidar
el interés económico del usuario y consumidor. Yo sé que esto lo podría ser muy extenso porque realmente tiene 647 artículos de redacción cuyos redactores han hecho un esfuerzo enorme para poder hacerlo de una manera casuística. ¿Para qué? Para que aquellos que desde el Estado tengan que intervenir en una cuestión de consumo no tengan que interpretarlo, no tengan que decir, porque siempre que hay que interpretarlo, se va a interpretar en favor de que se produzca el negocio que se tiene que producir. En cambio, cuando el derecho que tiene el consumidor está previsto en un caso dentro de la ley, no se puede mirar para los costados y la resolución del conflicto lo tiene que ser cuidando el interés económico del usuario y consumidor. Yo creo que este código tiene todo aquello que se necesita para tener un sistema normativo de manera sistémica, que no estén distintas leyes por distintos lugares tratando los temas de distinta manera. Acá, por primera vez en la Argentina, vamos a tener un sistema de protección de derechos de los consumidores que va en línea con el cuidado del interés económico de la persona, de manera tal que todos los proveedores de productos y de servicios tengan en consideración la manera en que se tiene que sustentar los alimentos que se proveen, los elementos de limpieza, los elementos del aseo personal que hacen a la canasta familiar. Yo no voy a decir que es un servicio público, pero acceder a la canasta familiar, poder acceder a los precios justos que promociona nuestro secretario de Comercio y el Ministerio de Economía, tiene que ver con el cuidado del interés económico de esa cantidad enorme de personas que no podrían acceder a los alimentos, al aseo personal, a la limpieza. Y por sobre todas las cosas cuando hablamos de los servicios públicos, porque los servicios públicos no son un tema menor. Hace mucho tiempo, y hablemos del año 94, que es cuando se reforma la Constitución, acceder a un servicio público, como yo decía al principio de la exposición, considerarlo un bien de mercado, ¿qué significa? Bueno, circunscribir que el agua, el saneamiento, la electricidad, el gas y el acceso a la red depende única y exclusivamente de la empresa que resuelve ser proveedora de esos servicios. Bueno, el paradigma es totalmente distinto. En este código el tratamiento va en línea con lo que decíamos al principio, en que la persona tiene derecho de vivir en un hábitat que sea adecuado para la vida digna. Tener agua potable, tener saneamiento, tener transporte público, tener acceso a la web, la electricidad y el gas son parte de la vida digna de cualquier familia que viva en nuestra Argentina. Por lo tanto, esta legislación tiene ese objetivo, que es tratar a los que están excluidos, a los que están fuera del mercado, a que puedan estar integrados en un cuerpo normativo en donde cuando se tenga que resolver un problema de falta de acceso o de falta de cuidado del interés económico, haya un cuerpo normativo que no le asegure a un pícaro ministro que pueda abusar de esos usuarios y consumidores que quieren vivir con mejor y mayor dignidad. No me quiero extender mucho más de eso, porque la discusión va a ser acá con la senadora, los senadores y nuestros colegas diputadas y diputadas en el Congreso. Pero nuevamente quiero agradecer a Anabel Fernández Sagasti por darnos esta oportunidad de poner en discusión este código que forma parte de una concepción política. Hoy hay un acto político del Frente de Todos que es capaz de presentarle a la sociedad la discusión de un proyecto que va en línea directa con las personas. En segundo lugar, agradecer nuevamente al ministro Massa porque fue quien nos impulsó fuertemente a hacer esta presentación y poner en discusión este tema del derecho de los consumidores. El hombre habla de economía. Todos vivimos en una economía que dice y sabemos que es de libre mercado. Bueno, en esa economía de libre mercado, donde la oferta y la demanda tienen una regla tan fuerte, el Estado se tiene que hacer presente en estos temas que yo decía. Hoy, el derecho de los consumidores tiene que ser un derecho
como se plantea y como lo hablábamos con el ministro Massa, un derecho que permita ser autónomo, que permita ser fuerte para que el poder de la economía, de aquellos que concentran la economía, no caiga sobre la política y las decisiones que hay que tomar para proteger el derecho de los consumidores. Agradezco al secretario de Comercio que se hiciera presente hoy acá, porque es una pata central en el desarrollo y en la discusión de este tema de los consumidores. Y nuevamente yo quiero nombrar a los asesores y las personas que participaron de la redacción. Quiero saludar especialmente a... Voy a poner los lentes. Quiero saludar especialmente a Eliana Gualtieri, a Max Moore, que son dos asesores que tomaron participación junto con el doctor Dante Rusconi, con el doctor Alejandro Pérez Azaña, la doctora Guillermina Gulottieri, y a cada uno, y acá están el doctor Jorge Rossi, Alejandro Ote, que participaron fuertemente en la redacción de los aspectos penales que prevé la redacción de este código. Y por último, agradecer a los colegas senadores, senadoras, diputados y diputadas que van a producir este debate, que yo sé que va a ser productivo y sobre todo conducido, sé que está acá el senador Pampeano que preside, secretario legislativo que preside la Comisión de Legislación, que es donde se va a hacer el cronograma de la discusión. Bueno, muy agradecido por echarse este tema al hombro. En una época nos echábamos la frazada al hombro para pelear por el gas de los consumidores. Muchas gracias. La palabra del diputado provincial por Mendoza, José Luis.